Anaximandro de Mileto nace en el año 610 a.C. en Mileto, hoy desaparecida, actualmente Turquía. Es discípulo de Tales de Mileto e hijo de Praxeades. Fue parte de los primeros filósofos, entre los cuales se hallaban Tales de Mileto y Anaxímenes, los cuales se preguntaban sobre el principio que dio origen a todas las cosas. Por eso recibieron el nombre de físicos o naturalistas, que tuvieron como problema fundamental saber cómo surgió el cosmos, cuál es su génesis y cuáles son los elementos originarios que le dieron su existencia. Desde una perspectiva conceptual, Anaximandro retoma lo que dijo Tales de Mileto, sobre que el origen de la Tierra está en el agua, pero su pregunta es más radical. ¿Cuál es el origen no ya de la Tierra, sino también del agua y de las estrellas? Anaximandro se pregunta por el origen de aquello que Tales de Mileto había dicho que era origen. ¿Cuál es el origen sin más? No se trata del origen de esta o aquella cosa, sino del origen en un sentido absoluto. Debería tratarse de algo común y que a su vez ni tenga ni requiera un origen. Anaximandro habla del apeirón como lo definido, lo que carece de límites. Importa sobre todo su carácter negativo. Anaximandro busca algo que se aleja de la experiencia cotidiana. Postulados de Anaximandro. El apeirón no es una hipótesis explicativa en sentido estricto, sino algo que existe realmente, pero que ni es un dato de experiencia ni algo perteneciente al mundo de los dioses. Para Anaximandro, el apeirón es inmortal e indestructible. Posee, pues, las características de los dioses del mito. El apeirón es divino y lo divino es llevado al nivel del apeirón, lo cual quiere decir que lo divino se despersonaliza y experimenta un cambio conceptual. Los dioses, en efecto, son inmortales e indestructibles, pero nacieron en un momento dado. El apeirón, por el contrario, es eterno y en consecuencia ilimitado temporalmente. Postulado del cosmos. Nuestro cosmos nace en virtud de un doble proceso de resecamiento y calentamiento, mas no porque haya surgido se detiene el proceso, sino que continúa implacable su marcha, pero ahora, por así decirlo, en sentido inverso, hasta que las fuerzas elementales vuelvan a sumergirse en el apeirón del que antaño surgieron, un proceso que acontece según necesidad y ordenadamente, una cosa después de otra, según la disposición del tiempo. Anaximandro dijo: el principio de los seres es indefinido y las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser, según la necesidad, y es que se dan mutuamente justa retribución por su justicia según la disposición del tiempo. Las mismas causas han tenido, tienen y tendrán los mismos efectos. Anaximandro da cuenta del génesis del cosmos, sirviéndose de dos grupos fundamentales de materia cósmica, que en un momento dado se separaron para luego, en un proceso eterno, volver a juntarse. Anaximandro no concibe la generación como una transformación de elementos, sino como la segregación de los contrarios, a causa del movimiento eterno. Los contrarios son caliente-frío, seco-húmedo. Justo por ello, a diferencia con el apeirón, estas fuerzas elementales son limitadas, porque si alguna de ellas fuera limitada, se impondría sobre las demás, vencería definitivamente y el proceso se detendría. Ahora, por otra parte, Anaximandro representa el paso de la simple designación de una sustancia como principio de la naturaleza a una idea de esta, más aguda y profunda, que apunta ya a los rasgos que van a caracterizarla con toda la filosofía presocrática. Una totalidad, principio de todo, imperecedera, ajena a la mutación y a la pluralidad, opuesta a las cosas. Concepción del hombre. Anaximandro dice que los primeros seres vivientes nacieron en lo húmedo, rodeados por cortezas espinosas, pero que al avanzar en edad se trasladaron a lo más seco y al romperse la corteza vivieron durante un poco tiempo una vida distinta. Dice además que el hombre originariamente surgió de los animales de otras especies, porque las demás especies se alimentan pronto por sí mismos, y solo el hombre necesita de un largo periodo de crianza. Por ello, si originalmente hubiera sido como ahora, no hubiera podido sobrevivir. Por último, Anaximandro opinaba que del agua y de la tierra calientes se originaron unos peces o animales similares a ellos. En estos, los hombres crecieron retenidos en su interior, como si fueran fetos, hasta la pubertad. Solo entonces se rompieron aquellos peces y surgieron hombres y mujeres que ya podían alimentarse. Entre las frases célebres de Anaximandro se encuentran: inmortal e indestructible, rodea todo y destruye todo. El agua es el arché del universo. Lo indefinido es divino, pues es inmortal e imperecedero. Lo ilimitado no tiene principio, pues en tal caso sería limitado.